Para los más viejitos, ¿recuerdan qué estaban haciendo a las 13:57 de la tarde del 22 de abril de 1991? Dirán, bueno, ni que tuviéramos tanta memoria, ¿qué pasó de especial? Pero si yo les digo, ¿recuerdan el terremoto de Limón? Los eventos como los sismos nos recuerdan qué tan pequeños e indefensos somos. Hoy, para conversar sobre este tipo de hechos, vamos a recibir en Páginas Vivas al sismólogo y científico don Marino Proti. Don Marino, un gusto tenerlo Hola, por acá. José, muchas gracias por la invitación. Gracias. Tome asiento. Gracias. Don Marino es un referente de este tema. Queríamos conversar con usted porque ¿cuántos años ha estado metido en el tema de la sismología? Wow. Casi por ahí de 38 años, casi 40 años. Porque cuando terminé los estudios de geología me fui un año a estudiar sismología en Japón. Y cuando regresé, llegando me contrató el Opsicori y ahí he estado por 37, 38 años. Antes de que empezara la entrevista me decía don Marino que se había perdido el terremoto de Limón, de ese sismo que todos recordamos con muchísimo pesar, pero le hubiera gustado estar en el país. ¿Y eso por qué? No, es que es parte de los procesos que uno está estudiando y es todo, es poder tener la oportunidad de salir al campo, poner instrumentos, entender el proceso, documentar todo. Al final siempre terminé trabajando con todos los datos. Estaba estudiando en California, no pude venir para el proceso de registro de réplicas y todo esto, pero utilicé los datos y los incorporé en la tesis mía de doctorado. Pero son eventos que ocurren tan pocas veces en el tiempo que uno estudiándolos, pues tiene el interés de también ser parte de eso. Y aunque, digamos, no me estoy quejando porque tuve la suerte de estar en California durante 2 terremotos grandes, el del 89 cerca de San Francisco, en las montañas de Santa Cruz, el de la Serie Mundial, que es el partido de béisbol. Sí. Yo estaba a 5 kilómetros del epicentro, un terremoto muy fuerte. Y después estaba acampando en el desierto en California y me tocó el terremoto de Landers en el 91. Entonces, no me quejo. O sea, tengo bastantes terremotos en mi vida como para no quejarme porque me perdí uno. Lo que no voy a hacer yo es invitarlo a mi casa a pasar una temporada, porque con esos antecedentes... Marino, el tema de los terremotos siempre tiene algo que llama la atención. A la gente de alguna u otra manera le apasiona, no solamente genera temor, sino también algún tipo de atracción. ¿A qué se debe esto? Es que son manifestaciones muy evidentes de la cantidad de energía que hay en el planeta. O sea, pensar en que puede haber una fuerza que pueda mover toda una ciudad o todo un país, la dimensión de esa energía es incalculable prácticamente. Entonces la gente se siente muy pequeña, se siente minúscula ante esos procesos naturales tan fuertes. Entonces, y después que es una situación, por lo menos en Costa Rica tenemos yo digo la ventaja, no me lo malinterpreten, pero la ventaja de que tiembla mucho. Y entonces la gente ha aprendido a vivir con eso. Los terremotos grandes no son tan frecuentes, pero aún así cuando ocurren ahora ya casi no causan mayor daño porque se ha aprendido mucho de ellos. Y entonces hay códigos de construcción muy fuertes, muy estrictos. La gente ha aprendido a reaccionar de una manera más efectiva. Y los procesos de aquí, el hecho que tiemble mucho ayuda a hacerlo parte de nuestras vidas. O sea, ya la gente ha aprendido en sus casas a eliminar las trampas que antes teníamos, que se cayó un estante grande y ya no podíamos salir de la casa. Y ya aprendimos a fijar las cosas a las paredes, ya tenemos un plan, muchos tenemos planes familiares, existen los planes institucionales, hay simulacros, hay muchas cosas y todo esto se ha aprendido y se ha podido aplicar porque tiembla mucho. O sea, es muy difícil mantener estos programas
en lugares donde hay un terremoto cada 200 años o cada 5 años. Pero en Costa Rica, como está temblando todo el tiempo, entonces nos lo recuerda y hace que tengamos razones para prepararnos. Atrás de nosotros tenemos varias páginas de 2 sismos en particular. Nos interesa conocer un poco, don Marino, qué papel han jugado los medios de comunicación, porque me imagino que ustedes al día siguiente de un sismo están revisando qué publicó cada uno de los medios, el tipo de cobertura que le da, porque un medio puede ser desde sensacionalista hasta educativo, cuando están este tipo de eventos. Sí, bueno, cada uno está en su ámbito, nosotros desde el ámbito, digamos, más académico y más de monitoreo, el periodista tiene la obligación de dar información, que la gente sepa qué fue lo que pasó y cómo pasó. Los medios tendrán sus líneas de cuáles son las cosas más importantes de lo que pasó, si es la cantidad de daños o la respuesta a la gente, pero esos son ámbitos diferentes en donde nosotros no nos sentimos cómodos metiéndonos a dar sugerencias ni nada, porque es la formación profesional del periodista. El periodista tiene el control de cómo hace la cosa y responde un medio. Nosotros no, el día después de un terremoto no revisamos ningún periódico, estamos tan ocupados, pero tan ocupados con las réplicas, que pasan muchas semanas en que dormimos poco, pasamos procesando datos, y lo que menos vemos son medios de comunicación. Estamos más concentrados en nuestro trabajo, pero después uno en retrospectiva va y ve qué salió publicado, y a veces es un sismo tal vez no tan fuerte, o fue fuerte y se cayó una construcción que estaba deteriorada, que tenía que caerse. Y todas las fotos en todos los medios es esa misma construcción. Y no hay tomas, digamos, de edificios muy cercanos al terremoto que están intactos, que no les pasó nada. Y no hay ese componente, digamos. No es una crítica, es nada más una impresión que uno tiene de que también sería bueno informar las cosas que salieron bien, la preparación de la gente, cómo fue posible que un terremoto como el de Nicoya del 2012, terremoto grande de 7.6, y nadie murió directamente del terremoto, y el daño que hubo fue pequeño comparado con lo que hacen sismos de mucho menor magnitud en otras partes del mundo. Entonces son cuestiones que digamos, sería bueno también rescatar como periodistas, pero entiendo que igual también la gente que no está en el sismo, que está en otra parte del país, quiere saber qué pasó en ese lugar donde hubo el terremoto. Y las imágenes hablan mucho, y las fotos en los periódicos, las entrevistas en televisión, en el lugar, y todo esto es bastante informativo. ¿Existe algún tipo de relación entre el instituto donde usted trabaja y los medios de comunicación para dar algún tipo de capacitación a los periodistas? Sí, lo tuvimos cuando empezaba el observatorio en los 80, inclusive en los 90. Nosotros teníamos un curso diseñado para periodistas, de tectónica de placas para periodistas, y enseñábamos todos los procesos de sismología, cómo ubicamos un sismo, cómo monitoreamos un volcán. Y lo dejamos de hacer porque dábamos el curso y la gente se preparaba, y la semana después estaban en deportes esos mismos periodistas, o estaban en farándula, o estaban en otra cosa, y entonces no llegaban a cumplir el efecto de hacerlo. Pero yo creo que en general ya, inclusive en la misma carrera en periodismo, ya se ha formado mucho en otros temas. La tectónica de placas, yo creo que en cierta forma la ven también, o por lo menos llevan conferencistas a explicar, y ya hacen muy marcada la diferencia entre intensidad y magnitud, que era algo que siempre lo confundían. Ahora ya no, está muy, muy bien. Y ahora ha cambiado el reporte de actividad sísmica y volcánica, ha cambiado mucho con las redes sociales. Y entonces el observatorio ahora tiene la posibilidad de poner la información que el observatorio quiere que la gente sepa por nuestros medios. De ahí los periodistas cogen esa información y hacen su historia, está bien. Pero nosotros ya no podemos usar la excusa, no, es que el periodista dijo algo que yo no dije. No, ahora nosotros lo ponemos en un video,
en la página de Facebook del Lopsicori o lo enviamos a todos los medios de comunicación, ya el video que nosotros mismos hacemos y es la información que sale de nosotros. Podemos estar poniendo información muy constantemente de educación a la gente y además que le llega directamente tanto a los periodistas como le llega a la gente, los que son amigos de la página de Facebook del Lopsicori, que son alrededor de 800,000. Es la página de Facebook científica con más seguidores en Latinoamérica. Es más, ni siquiera el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en un país con 300 millones de habitantes, tiene tantos seguidores como tiene la página de Facebook de Lopsicori, más del 10% de la población de Costa Rica. Y esto, digamos, nos abre un canal a nosotros para enseñar también y para educar y para dar el mensaje cuando ocurre algún evento. Entonces, no es que nosotros estemos jugando de periodistas, estamos cumpliendo nuestra función de informadores también. Dando una versión oficial. Sí, en cierta forma, pero la relación es muy buena. O sea, nosotros no tenemos ningún pleito con periodistas, ni hemos censurado ningún medio de comunicación, ni nunca decimos, no, a ese medio no le damos la información, no, a todos. Y la relación es muy buena y ellos tienen nuestros teléfonos personales y nos llaman en medianoche y eso para nosotros no es un problema, igual los atendemos y la relación es bastante buena. Y para nosotros es importante porque nosotros tenemos que también darle información a los medios, a la gente, y los medios de comunicación son un mecanismo muy efectivo también, además de todas estas redes sociales, de llevarle la información a la población. Marino, ¿desde cuándo existen registros sobre sismos en Costa Rica? Registros instrumentales hay inclusive de finales del siglo XIX. Hubo un momento en que se instalaron sismoscopios, un péndulo, había un péndulo con una aguja y un plato de vidrio que se ahumaba. Entonces ahí estaba la aguja y cuando había un sismo el péndulo se movía y dejaba marcado en el plato con tizne, quitaba el tizne y quedaba marcado se llaman sismoscopios. Entonces hay desde finales del siglo XIX, instrumentación como sismómetros, comienza tal vez en los 70s, y redes sismológicas ya telemétricas de cobertura nacional empieza con el Lopsicori en el 84. Incluso podríamos decir que tal vez los primeros reportes de sismos están plasmados, por lo menos en este país, en los periódicos. Me imagino que sí, hay tiene que haber registros de algunos, digamos, antes de que se hiciera el Lopsicori, la Escuela de Geología, por ejemplo, tenía sus estaciones, 3, 4 estaciones en diferentes partes del país. La diferencia es que el registro se hacía en el sitio, entonces había un sismo y había que durar una semana en ir a todos los sitios a recoger los sismogramas, inclusive para saber dónde fue el sismo y poder medio ubicarlo, porque eran muy pocas estaciones, pero los registros sí existen y muy probablemente algún periodista se habrá interesado en esa época de sacar una imagen o una fotografía de algún sismograma de esa época. Para una persona que no es experta en el tema, como este servidor, ¿cómo calificaban los sismos en cuanto a su intensidad antes de todos los equipos que existen en la actualidad? Sí, en términos de intensidad, la escala de intensidad existe desde hace varios siglos, inclusive. Es nada más la imagen del daño que causó. Y hubo varias escalas de intensidades, al final se quedó con la escala modificada de Mercalli, que va de 1 a 12. Y entonces, dependiendo del daño que había, se reportaba la intensidad y para muchos terremotos históricos lo que existen son mapas de intensidades. Son líneas que encierran áreas en donde la intensidad fue la misma y eso en muchos casos es lo que ha permitido determinar la ubicación de sismos históricos cuando no habían sismómetros y no se podía localizar el sismo, no se sabía dónde es, pero al hacer estos mapas de zonas con igual intensidad se podría determinar más o menos la zona donde ocurrió el terremoto. Pero el cálculo de magnitudes, para el cálculo de magnitudes ya uno necesita una instrumentación y bueno, los primeros cálculos de magnitudes los hacía, por ejemplo, clásico Richter y se usaba la escala de Richter
que era medir la amplitud de la señal sísmica de un sismómetro muy particular, ubicado a una distancia muy particular, y ahí se hizo una escala de magnitud que era empírica. Ahora lo que se usa es que como la instrumentación es muy sofisticada y uno conoce muy bien la respuesta del instrumento, uno puede saber cuánto fue realmente el movimiento en micrones o en milímetros, si el terremoto es grande, y puede coger toda la forma de onda, todo el sismograma, invertirlo para calcular cuánta energía se requirió para producir esa señal. Eso es una medida física, que es como un torque, se llama el momento sísmico. Cuánta fuerza se necesitó para producir ese desplazamiento en una falla, esta cantidad de metros en una falla de este tamaño. Entonces ya eso es una medida ya física. Entonces con la magnitud de momento se pasó a tener una medida real de la fuerza de un terremoto, con la gran ventaja de que no se satura. O sea, usted puede, con esta escala de magnitud de momento, se puede determinar la magnitud de un terremoto que produce quebrar un lápiz. Quiebra un lápiz, eso produce un crack, eso es un sismo, y uno puede calcular la magnitud con base en el área del lápiz, de la fractura, y cuánto deslizamiento ocurrió en esa fractura del momento. Como también terremotos muy grandes, como terremoto de Chile o en el 60, o Alaska en el 64. Con la escala de Richter, después de 7, todos los sismos eran iguales prácticamente, porque el instrumento se satura y ya no, todos pasan a ser prácticamente iguales. Entonces ya esa escala no podía servir para terremotos grandes, mientras que la escala de momentos sísmicos sí permite expandirse hasta terremotos de 9.5. Perfecto. Don Marino, tenemos que ir a una pequeña pausa. Estamos con don Marino Proti, sismólogo y científico. Ya regresamos. La unidad de referencia, ubicada en la sala García Monge, contiene enciclopedias, diccionarios, atlas, mapas y una colección temática de archivo documental basado en material de periódicos. En la sección de ficheros, ubicada al frente del ascensor del primer piso, se encuentra una serie de gavetas ordenadas alfabéticamente por autor, título y materia. Este material de referencia funciona como un complemento a la base de datos de la biblioteca. Estamos en Páginas Vivas. Historias de ayer, hoy y siempre con el sismólogo Marino Proti. Don Marino, una duda que tengo hace muchísimo tiempo. El caso del volcán Krakatoa en Oceanía, en el siglo XIX estalla y por ahí alguna vez escuché que incluso en Costa Rica se había podido sentir algo de, no sé si en audio o movimiento, pero que prácticamente el mundo entero había sentido ese sismo. ¿Era únicamente un tipo de metáfora? Sí, realmente, o sea, no he escuchado el relato, sinceramente lo encuentro poco creíble. O sea, fue una explosión grande, importante, pero es muy superficial. Y como es muy superficial, la mayor parte de la energía se va a la atmósfera. Si hubiéramos tenido micrófonos de infrasonido, acá el registro hubiera sido lindísimo, porque la energía, la mayor parte de la energía se fue a la superficie, perdón, a la atmósfera. Entonces, los terremotos que ocurren en tierra sí están muy bien acoplados y la energía se propaga muy eficientemente por dentro del planeta. La energía que se propaga por la atmósfera, que también son ondas sísmicas, la onda P se puede propagar fácilmente por la atmósfera. Inclusive el proceso que se oye muy comúnmente, que yo escuché un retumbo con el sismo, eso ocurre para sismos muy superficiales, cuando la gente vive muy cerca de la fuente del sismo. Ocurre el terremoto. La onda P tiene una energía de muy alta frecuencia que se atenúa con la distancia, pero si llega muy rápido a la superficie porque está muy cercano, entonces continúa en la atmósfera como onda P. Ese es el retumbo. Ese es el sonido, ese es el retumbo. Es la onda P propagándose como sonido en la atmósfera. Pero para ya estas distancias tan grandes, alta frecuencia no, pero sí queda una onda sonora porque es un cambio atmosférico, es un cambio de presión en la atmósfera que se propaga y se atenúa muy poco. Nosotros aquí con las estaciones de infrasonido podemos detectar hasta explosiones nucleares
que se puedan hacer en alguna otra parte del planeta, porque son explosiones muy superficiales. Pero este caso de Tambora, perdón, de Krakatoa, fue un volcán que estuvo en erupción por mucho tiempo, llegó prácticamente casi que a vaciar una cámara magmática muy superficial que eventualmente colapsó la superficie y el mar penetró en esta cámara magmática muy superficial y produjo una explosión enorme con tsunami y toda la cuestión. Pero sí, yo sinceramente dudo que se haya podido escuchar el sonido. Tuvo impactos globales porque puso tanta ceniza en la atmósfera que bloqueó la entrada del sol por años, y en Inglaterra se hablaba de los años sin verano. Los veranos eran muy fríos. Fue el efecto contrario al efecto invernadero. Prácticamente eso es lo que hacen estas partículas en las atmósferas, que bloquean la entrada de la energía solar. En Costa Rica tenemos algún tipo de volcán que pueda generar, guardando distancias, que pueda generar un impacto de ese tipo. Difícilmente. O sea, ese tipo de erupción, o como la reciente que hubo en Tonga, son de volcanes en donde hay una interacción con mucha agua, y mucha agua es el mar. O sea, podría haberlo, digamos, una erupción de un volcán, por ejemplo, en el lago Nicaragua, el volcán Concepción, una cuestión así, que pueda tener algo así, y aún así serían dimensiones mucho más pequeñas de lo que fue Krakatoa o Tambora, que mencionaba, que son muy similares en el proceso, o este último de Tonga. Pero aquí las explosiones son más secas en ese sentido. Digamos, hay mucha erupción freática y freatomagmática, pero el volumen de agua que se involucra no es tan grande como con volcanes intraoceánicos. Interesante ese punto de la mezcla del agua con... Ahora bien, don Marino, antes, durante la pausa, estuvimos hablando un poco del terremoto de 1983. Todos tenemos muy presente el terremoto de Alajuela, el del Valle de la Estrella, me decía que es el de Limón, que llamamos regularmente. Hablemos un poco de ese terremoto de 1983 porque tiene mucha información. Sí, igualmente la gente lo recuerda. Si se les da la fecha y el año, no, tal vez no lo asocian, pero si le hablan del terremoto del Sábado Santo, así es. Los que estuvimos y lo vivimos lo recordamos. Aquí parte del equipo ni siquiera había nacido, pero... Sí, no, pero fue un sismo fuerte. Tal vez de los que yo he sentido en el Valle Central, ha sido tal vez el más fuerte. Un sismo que tuvo una duración bastante grande por la distancia. El sismo ocurrió por debajo de la península de Osa, y entonces fue fuerte, y uno llega a sentir bien la onda P, llega a sentir bien la onda S, que están separadas de acuerdo a la distancia, y además de eso todo el tren de ondas superficiales. Entonces se sintió todo el paquete por decenas de minutos, y fue un sismo que produjo daños aquí en el Valle Central, inclusive un terremoto fuerte, no tan fuerte como el del Nicoya del 2012. Este terremoto de 1983 bajo la península de Osa daba en el orden entre 7.2 y 7.4. Y son terremotos que al igual, digamos, que el segmento de subducción bajo la península de Osa tiene periodos de retorno. O sea, el proceso es continuo. La subducción de la placa del Coco por debajo de nuestro país, ya sea por debajo de la placa del Caribe en el norte o por debajo de la placa de Panamá en el sur, es continuo, y esa velocidad no cambia. Lo que sucede es que hay momentos en que se acopla y la placa que se subduce, la del Coco, sigue llevándose a la placa de encima hasta que ya no soporta y rompe. Y eso requiere un tiempo para cargar, y ese tiempo depende de la velocidad y depende del tamaño de la falla. Entonces, bueno, Nicoya es una falla bastante grande, requiere de 50 a 60 años para cargarse. Osa es un poco más pequeña, entonces se carga en más o menos 40 años, y no se puede ir cada 40 años para atrás, desde el 83, y van a encontrar un terremoto que ocurrió más o menos cada 40 años. Bueno, del 83 para acá son 40 años. Son 39 años, recién cumplimos 39 años. No significa que va a ser en los 40, o sea, tiene un más menos. Y con Nicoya, por ejemplo, manejábamos un más menos un 50 más menos 10, y al final fueron 50 más menos 12, porque se llevó 62 años desde la última ruptura, que fue en 1950. Entonces, no es exacto, pero le da una idea. Y ahora con la instrumentación, además, podemos observar el proceso, y en Nicoya
tuvimos la suerte de que la red que habíamos diseñado específicamente para registrar ese terremoto, para anticipar el terremoto, nos permitió, con los datos de GPS, determinar cuál era el parche, la falla que estaba acoplado, y poder hacer estimación con el tamaño del parche y con la cantidad de deslizamiento que había ahí atrapado, poder estimar la magnitud y el lugar donde iba a ocurrir. Y ese terremoto lo pudimos anticipar con bastante éxito. Y eso lo podemos hacer en OSA. Bueno, ya hemos venido densificando la red en la zona sur del país con estaciones de GPS para tratar de hacer esa anticipación del área de ruptura. Es una zona un poco más complicada en términos geométricos, porque son 3 placas tectónicas que están interactuando ahí, los procesos las velocidades son diferentes, entonces el modelaje es un poco más difícil, pero esperamos que si el terremoto nos da tiempo y logramos registrar bastantes datos, un poco más de tiempo, podríamos hacer un intento de hacer una anticipación de la zona de ruptura. Bueno, perdón, me extendí mucho. No se preocupe. Este terremoto del 83 es importante porque es un sismo de subducción que repite, que tiene su periodo de retorno. Estamos al final de este periodo intersísmico, y el proceso es prepararse. O sea, estas cosas son procesos naturales, no se pueden evitar, y no van a dejar de ocurrir porque nosotros lo pretengamos o porque le convocamos a todos los santos o como sea. Eso no se va a detener. Creo que la actitud es de prepararse y conocer y entender y mejorar los sistemas y mejorar todo. Y de nuevo, el caso de Nicoya es un buen ejemplo, porque la gente de Nicoya, de la península de Nicoya, hablamos de Nicoya por la península, no por la ciudad, escuchó hablar del terremoto de Nicoya por más de una década antes del terremoto, y hubo cambios que se hicieron, hubo entrenamiento. La Comisión Nacional de Emergencias hizo planes y preparó a los comités regionales, municipales de emergencias. Hubo una preparación, las comunidades estaban preparadas, y el código de construcción se reforzó en el 2001 o 2002, a partir de un libro que publicamos sobre lo que esperábamos de Nicoya. Cambió el código sísmico y se volvió más estricto para la península de Nicoya. Antes era más light, por decirlo así, ahora es más estricto, y eso, digamos, hizo que las construcciones más nuevas no sufrieran ningún daño. En OSA un poco la diferencia, a pesar de que el terremoto que ocurrirá en la zona sur es de menor magnitud que el de Nicoya del 2012, tiene la particularidad que va a ser más superficial. El segmento de la falla de la zona de subducción que rompió con Nicoya va desde 20 kilómetros hasta 30 kilómetros de profundidad, mientras que el que va a romper con el terremoto en la zona sur va como de 2 kilómetros de profundidad hasta unos 15, 20 kilómetros. Es muy superficial. Entonces, a pesar de que va a ser de 7.2, 7.4, mucho menor que el de Nicoya, es muy probable que cause más daño. Por lo superficial y un poco por las condiciones de suelo. Ahí hay muchos valles aluviales saturados en agua, niveles freáticos muy superficiales, zonas de manglares y cuestiones en donde la respuesta del suelo no es la mejor para sismos. Entonces, muy probablemente el daño sea un poco mayor que con el terremoto de Nicoya. Como sentí yo el terremoto del 2012 y como sentí el terremoto de 1983, una diferencia enorme. O sea, a pesar de nuevo de que el sismo era más pequeño, estaba más lejos, porque la zona sur está mucho más lejos que la península de Nicoya, el Valle Central, y yo sentí mucho más fuerte el de 1983 que el terremoto de Nicoya del 2012. Interesante. Japón, México, Chile, países altamente sísmicos, cuentan con instrumentos que le dan la oportunidad a la gente. Es un tema de segundos de buscar refugio. Costa Rica ya tiene ese tipo de instrumentos. Sí, no están, la instrumentación existe y ha existido desde que operamos la red en el observatorio. Son los algoritmos que hacen la declaratoria de alerta. O sea, estos sistemas, como funcionan es que si uno tiene una red de sismógrafos bien densa y ocurre un terremoto, las primeras estaciones que detectan ese terremoto, con unas pocas estaciones ya uno puede obtener una ubicación
y magnitud. Pero tiene que tener algoritmos corriendo en tiempo real, procesando los datos, y en ese momento se dan cuenta que ocurre un terremoto, pueden estimar una magnitud preliminar y mandar a decir a 100, 150 kilómetros de distancia que las ondas sísmicas van de camino. O sea, no es una predicción del sismo, sino decir, bueno, el sismo ocurrió, ahí le mando las ondas. Sí. Y entonces, y nosotros lo hemos experimentado. A mucha gente le habrá pasado que está hablando por teléfono con alguien está en la zona sur hablando con la mamá en el Valle Central, y están hablando y le dice, está temblando. No está temblando. Sí, está temblando fuerte. No, que no está temblando. Ay, mira, sí, ya está temblando. Porque uno lo sintió en el momento que estaba más cerca de la fuente, el otro está más lejano, entonces las ondas sísmicas requieren tiempo para llegar a ese lugar. Entonces estos sistemas de alerta temprana lo que hacen es anticiparse, mandan una señal que es comunicación, es velocidad de la luz, a un lugar y le dicen, las ondas sísmicas van de camino, y dependiendo de qué tan cerca esté ese o qué tan lejos es el sismo del lugar que se alerta, así va a ser el tiempo que se requiere o que queda disponible. Para un terremoto en la zona sur, en el Valle Central contamos con alrededor de 30 segundos de alerta. Y alguna gente podrá decir, bueno, eso no es nada, no, eso es mucho. Hay escuelas que pueden desplazar a sus estudiantes a zonas primarias, no es una evacuación, es desplazarlos a zonas seguras, lo hacen en 15, 20 segundos. Y la alerta no es para evacuar un edificio, sino para buscar refugio, protéjase. Ya usted sabe que viene un sismo, usted en ese momento no lo está sintiendo, pero sabe que viene, entonces usted tiene segundos para buscar el lugar que usted ya había identificado de antemano. O sea, no es algo que se hace en el instante del sismo, todo esto requiere que la gente esté preparada, y por eso, aunque en ese momento nosotros tenemos dos sistemas de alerta temprana funcionando completamente diferentes, para probarlos y ya están funcionando, no estamos enviando alertas a la población porque todavía la población no está preparada para eso. Hay que hacer toda una campaña de preparación y enseñarles, y que la gente se acostumbre a cualquier lugar en el que esté, decir, bueno, si aquí tiembla, ¿hacia dónde me debo desplazar? Si es en el trabajo, ya tienen que haberlo identificado desde hace mucho tiempo. Si es en la casa, igual tienen que haber identificado las zonas seguras de la casa y saber que hacia ahí se van, pero pueden ser que estén en el cine, pueden estar en un modo, estar en algún otro lugar, pero siempre andar con esa malicia indígena de decir, bueno, si tiembla aquí, ¿cuál es el lugar más seguro? Ahí hay una columna, ese es un buen lugar. Ahí hay un ventanal enorme, yo de ese ventanal me tengo que alejar y desarrollar ese tipo de malicia. Entonces estos sistemas existen ya en el país funcionando. El Opsicori, como le digo, tiene dos de estos sistemas en prueba que ya han probado ser eficientes. Inclusive en estas pruebas que estamos haciendo, estamos utilizando la televisión digital a través de Canal 13. Entonces los algoritmos en el Opsicori detectan el sismo y mandan la alerta a Canal 13, y en Canal 13 se introduce una señal en los televisores que puedan tener este receptor particular. Nosotros ahorita estamos usando unas pantallas especiales que había donado el gobierno de Japón, y uno puede ver y el instante en que ocurre el sismo, bueno, que se declara la alerta, porque el algoritmo determinó la alerta, solo hay 2 segundos de retraso en el tiempo en que va la señal a Canal 13, y Canal 13 la mete en el sistema de alerta temprana y aparece el mensaje. Y todo esto es automatizado, en eso no puede intervenir una sola persona. Si usted introduce una persona en la cadena, deja de funcionar. O sea, se vuelve demasiado lento, y eso tiene que ser todos sistemas automatizados, y por eso requieren, digamos, un afinamiento muy especial, correrlo por mucho tiempo antes de darlo a la población, por ejemplo, y funcionan. O sea, realmente en poco tiempo vamos a tener en Costa Rica sistemas para alertar a la población en caso de dar una alerta temprana de terremoto. Perfecto. Ya estamos en la recta final de este programa con don Marino Proti. Una última pregunta, y tal vez para que sea muy breve. Estamos en la hemeroteca de la biblioteca, de la Benemérita Biblioteca Nacional. Si tuviera oportunidad de revisar periódicos en busca de algún terremoto en particular, ¿qué le interesaría buscar? Siglo XIX, yo diría, porque ya había suficiente gente en Costa Rica, ya hay poblaciones que han registrado y han quedado en algunos registros sobre todo de
iglesia, los registros parroquiales. Ahí se guardaba mucha información y tal vez no sea la información noticiosa de que ocurrió un terremoto, sino que hay que volver a construir el templo porque se cayó con el terremoto de tal fecha, y esa es información que queda. Si hay medios de comunicación de esa época que ya daban noticias sobre eventos, muy probablemente haya registros en esos medios de comunicación de archivos que indiquen de temblores. Uno podría ir a buscar los que ya conoce que ocurrieron, y de esos tal vez es muy fácil porque usted va y busca. El asunto es que pudo haber ocurrido muchos otros sismos que no quedaron en ningún otro documento y podrían haber estado en algún periódico, sobre todo sismos muy locales, que tal vez no fueron noticia en San José, que era donde más vivía gente, sino que una comunidad en la zona sur de Costa Rica sintió un terremoto fuerte. Aquí ni siquiera se sintió porque era un sismo local, pero interesante. Tal vez hay descripciones de que se abrió la tierra y que hubo un desplazamiento de tanto a lo largo de una grieta, y esa es información que es muy útil para poder uno estimar potencial sísmico futuro. Interesante. Estamos llegando al final del programa. Les agradecemos muchísimo la compañía y ya saben, tienen una invitación aquí en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchísimas gracias.